Monstruos sobrenaturales andan libres. Los practicantes de las artes arcanas están aquí para provocar el fin del mundo. Fuerzas paramilitares siniestras utilizan objetos paranormales para obtener una ventaja sobre sus enemigos. En resumen, las cosas están desordenadas, y cuando lo anómalo se sale de control, todos sabemos que solo hay un grupo al que pensarías en llamar: la Unidad de Incidentes Inusuales del Buró Federal de Investigación. ¿Qué? ¿Esperabas a alguien más? Claro, no tienen los recursos de la Fundación SCP. No tienen la estrategia de la Coalición Oculta Global. No tienen la crueldad de la Insurgencia del Caos, ni las ventajas del conocimiento arcano de la mano de la serpiente. Pero tienen que tener algo, ¿verdad? Cierto. Quizá no estés seguro, pero lo estarás. Puede que aún no los respetes. Pero cambiarás de opinión cuando descubras que la Unidad de Incidentes Inusuales ha lidiado con una de las anomalías más importantes que existen, SCP-001, o como los verdaderos expertos de la Unidad de Incidentes Inusuales lo llaman, CA-3, abreviatura de Anomalía Confirmada 3. Si se debe creer en las pruebas y archivos recopilados por la Unidad de Incidentes Inusuales, ¿y quién estamos engañando? Por supuesto que sí. Entonces pueden tener la respuesta a una de las preguntas más grandes del mundo anómalo. ¿Cómo se formó realmente la Fundación SCP? Pero antes de adentrarnos en los misterios de CA3, hablemos un poco más sobre los verdaderos héroes de la historia de hoy, la Unidad de Incidentes Inusuales. Este ramal secreto del Buró Federal de Investigación, la principal agencia de inteligencia doméstica de América, fue personalmente encargado por J. Edgar Hoover en la Guerra Fría. ¿Por qué? Por la misma razón que todo sucedió en los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Para superar a los soviéticos, Hoover era un hombre de grande poder político en los Estados Unidos. Su mandato como director del Buró Federal de Investigación abarcó los términos de 8 presidentes diferentes. Si quisiera iniciar una unidad de agentes cuyo único trabajo era investigar lo sobrenatural, nadie se habría atrevido a interponerse en su camino. Todos siempre hablan de la carrera armamentista nuclear que sucedía en la década de 1960, pero mucha menos gente habla de la carrera armamentista sobrenatural que estaba sucediendo exactamente al mismo tiempo. La Segunda Guerra Mundial coincidió perfectamente con la Séptima Guerra Oculta, un importante evento geopolítico que jugó un papel enorme en la formación de la Coalición Oculta Global, y se creía que varios miembros de alto rango del partido nazi eran figuras clave en esta guerra mágica y secreta. Durante sus ofensivas en la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos saquearon ciudades alemanas, recuperando numerosos objetos anómalos que los nazis usaban para fortalecer su oscuro poder. Esto presagiaba mal para el gobierno de los Estados Unidos en la Guerra Fría. Después de todo, lo único que les daba más miedo que los comunistas eran los comunistas mágicos. Los Estados Unidos necesitaban construir su propio arsenal anómalo, y ahí es donde entró en juego la Unidad de Incidentes Inusuales. El Buró Federal de Investigación asignó a empleados de competencia más mediocre para la tarea. La mayoría eran agentes que habían experimentado un encuentro paranormal en el campo, o que estaban siendo castigados por algún tipo de error atroz que habían cometido al cumplir sus deberes en otro lugar. A pesar de no ser los mejores de los mejores, estos agentes estaban ansiosos por poner sus manos en algunas latas. Eso no es un doble sentido, por cierto. La Fundación se refiere a las anomalías con las que trata como SCP o SCIPs. El Grupo de Operaciones del Caos los llama para amenazas, y la Unidad de Incidentes Inusuales los llama latas, de nuevo abreviatura de anomalías confirmadas. Bueno, cuando es un evento o ubicación anómala, de todos modos. Los objetos anómalos como libros malditos o armas sobrenaturalmente poderosas son conocidos como cards, o artefactos confirmados. Y finalmente, las personas anómalas o entidades conscientes se conocen con el desafortunado nombre de hombre lata. Puede que no suene tan genial, pero, oye, al final funciona perfectamente bien. A pesar de que la Unidad de Incidentes Inusuales puede no tener el conocimiento, la fuerza, los recursos o la credibilidad de sus grupos de interés compañeros, eso no impide que lleve un seguimiento de los demás. De hecho, la Unidad de Incidentes Inusuales tiene una relación bastante única con cada uno de ellos. Por ejemplo, la Unidad de Incidentes Inusuales apoda al Grupo de Operaciones del Caos como los Trajes. La orientación oficial de la Unidad de Incidentes Inusuales establece que los trajes los superan en rango, y si se les pide que sigan una orden de un miembro de los trajes, simplemente deberían hacerlo. Lo mismo sucede con los miembros de los fuegos artificiales, término de la Unidad de Incidentes Inusuales para la Insurgencia del Caos. A diferencia de la Fundación, que generalmente tiene los recursos para enfrentarse a la Insurgencia del Caos, la Unidad de Incidentes Inusuales tiene un miedo justificado de ellos. Las órdenes oficiales de arriba son que los agentes de la Unidad de Incidentes Inusuales sigan las órdenes, o podrían ser disparados en la cabeza por un insurgente del caos, o algo peor. A continuación, los compradores de carritos, también conocidos como Marshall, Carter y Dark, un club de caballeros siniestro y subastador de objetos anómalos.
El protocolo oficial es asaltar cualquier trato que esté llevando a cabo Marshall, Carter y Dark, pero, a menudo, estas redadas no tienen éxito, porque la fuerza de seguridad de M, C y D son luchadores más competentes que cualquier agente en la nómina de la unidad de incidentes inusuales. En el otro extremo está la colección de latas, apodo oficial de la unidad de incidentes inusuales para la mano del serpiente. El liderazgo de la unidad de incidentes inusuales recomienda que sus agentes eviten cualquier confrontación uno a uno con ellos. Los memorandos oficiales también contienen la frase: si te dan una orden, considera seguirla. Probablemente puedan prenderle fuego con su mente. Y finalmente, la relación más importante de todas es la que tienen con la Fundación SCP. Al igual que el resto de los grupos de interés en su lista, la unidad de incidentes inusuales es subordinada a la Fundación SCP, y sus agentes aceptan con gusto las órdenes de ellos al instante. Llaman a la Fundación los Skippers, pero no dejes que ese nombre casual te engañe. La Fundación SCP está tan por encima de ellos en la jerarquía que rara vez se comunican en cualquier capacidad oficial. Cuando la Fundación habla con la unidad de incidentes inusuales, siempre es a través de código. No está permitido que un agente desventurado de la unidad de incidentes inusuales asista en operaciones importantes, pero los agentes más perezosos de la Fundación podrían subcontratar trabajo a la unidad de incidentes inusuales ocasionalmente. Si alguna vez uno de estos valientes federales recibe un mensaje que comienza con "Hey, Skipper", pueden estar seguros de que están a punto de que les endosen un caso anómalo de baja prioridad. La unidad de incidentes inusuales es tan sumisa a la Fundación SCP que a veces ha resultado en confusiones verdaderamente humillantes. Un miembro de alto rango de la unidad de incidentes inusuales una vez tomó órdenes de un repartidor de pizzas porque pensó que el nombre de la pizzería, la Spiced Crust Pizzeria, que podría abreviarse a SCP, era en realidad un plan codificado enviado por la Fundación para entregar un mensaje, en lugar de una pizza de pepperoni y queso. Incidentes así son porque la unidad de incidentes inusuales no es tomada en serio. Pero según ellos, hubo un tiempo antes de todo esto. Ese tiempo terminó el 7 de septiembre, 1954, cuando CA-3, o SCP-001, como la Fundación lo llamaría más tarde, apareció por primera vez en el radar de la unidad de incidentes inusuales. Parecía ser la lata más estándar que podrías imaginar. Un edificio de secundaria anómalo causando una perturbación en los suburbios de una pequeña ciudad de los Estados Unidos. La unidad de incidentes inusuales recibió la llamada después de que un número de estudiantes afirmaron que el interior de su escuela de repente parecía completamente diferente a como siempre había sido, a pesar de que no había registros de una remodelación oficial. Y no estamos hablando solo de mover muebles y una nueva capa de pintura. El archivo oficial CA3 registra una serie de cambios. Esto incluye paredes del edificio hechas de hormigón reforzado con acero, ventanas oscurecidas desde el interior y los escritorios de los estudiantes, pertenencias personales, libros de texto y cualquier otro equipo estándar que se dejó en la escuela desaparecieron durante la noche. El plano del edificio parecía haber cambiado, con las habitaciones alterándose tanto en dimensiones como en ubicación, y con cambios internos aparentemente aleatorios. Esto no coincidía con los planos originales del edificio, obtenidos por la unidad de incidentes inusuales tras informarse sobre la lata. Pero las cosas se volvieron aún más extrañas para los agentes de la unidad de incidentes inusuales que investigaban. El edificio ahora alberga 17 computadoras con memoria RAM de núcleo magnético de última generación y seguridad cibernética avanzada. Para una secundaria suburbana en 1954, esto fue extremadamente impresionante. Pero lo más extraño de todo fue el hecho de que una gran pared de acero aparentemente impenetrable había aparecido en el auditorio, bloqueándolo y dejando lo que estaba sucediendo al otro lado como un completo misterio. Naturalmente, la unidad de incidentes inusuales hizo lo poco que pudo para investigar el asunto. El primer grupo de investigación que enviaron adentro, el equipo CA-305, nunca volvió a salir. Y el equipo CA-306, el equipo que enviaron para localizar y recuperar al primer equipo, también desapareció dentro de la anomalía. Experiencia clásica de la unidad de incidentes inusuales en acción. Casi un mes después del descubrimiento y la contención inicial, un ruido extraño comenzó a emanar del auditorio. Poco después de eso, el edificio se llenó de personas, todas caminando y trabajando en diferentes operaciones. Inquietantemente, todos allí se parecían a los miembros del equipo CA-306, el equipo de rescate enviado para salvar a los 12 miembros de CA-305, todos los cuales aún no se habían localizado. 3 meses después, la extrañeza se intensificó. Más ruidos provenían del auditorio, y las personas anómalas dentro del edificio se habían reunido alrededor de la pared de acero en su interior. Había un agujero en la pared de 2 metros de diámetro, y cada 3 minutos, durante varias horas, las personas en la habitación parecían simplemente sacar un objeto anómalo de él. Los objetos eran llevados y colocados en una de las muchas habitaciones que eran aulas antes de ser cerradas con llave.
Parecía que las personas en el edificio comenzaban a guardar estos objetos extraños. Otros comenzaron a realizar pruebas, con lo que parecía ser tecnología y métodos mucho más avanzados de lo que poseía la unidad de incidentes inusuales durante la década de 1950. ¿Qué estaba pasando? Días después, varios guardias armados emergieron del edificio para vigilar el perímetro. Cuando el personal de la unidad de incidentes inusuales intentó liderar un asalto contra estos guardias, fueron rápidamente superados, incluso cuando avanzaban con números vastamente superiores. Si fue por la habilidad de los guardias o la incompetencia de los agentes de la unidad de incidentes inusuales, sigue siendo una pregunta abierta. Aunque curiosamente, la inteligencia que se filtraba desde el interior confirmó que las personas dentro estaban tratando sus objetos anómalos con los protocolos de contención y prueba de la unidad de incidentes inusuales, lo cual es consistente con el conocimiento que CA-305 habría tenido. Parecía casi como si 05 o copias de 05 estuvieran creando una nueva organización desde dentro. Pronto, ya no se limitaba solo al interior del edificio CA3. CA6, un hombre lata que la unidad de incidentes inusuales había estado rastreando fuera de la escuela, fue repentinamente secuestrado y metido en un coche negro por dos asaltantes que parecían idénticos al agente Dixon, un hombre que había sido miembro del equipo K306. El coche negro luego regresó a la instalación CA3 y se le permitió entrar al complejo por los guardias armados. Luego, los clones de Dixon sacaron a CA6 del coche y lo pusieron en contención en una de las aulas. No mucho después, las personas anómalas de la instalación CA3 contactaron directamente con la unidad de incidentes inusuales en el exterior. Enviaron un mensaje en código Morse el 1 de mayo, 1965. Las personas que enviaron este mensaje se identificaron como el Consejo 05, un nombre que parecía ser tomado directamente del equipo de reconocimiento 05, enviado a la instalación hace meses. Identificaron la nueva organización que acababan de construir dentro de las instalaciones de la CA3, la Fundación SCPE. Abrieron su primer sitio de contención. Esta nueva fundación expresó el deseo de aliarse con la unidad de incidentes inusuales, pero, lamentablemente para ellos, fue esencialmente la última vez que realmente serían relevantes. Si se debe creer en esta historia de origen de la fundación, y como con todas las entradas bajo el título SCP-001, vale la pena tomarla con una dosis saludable de escepticismo, entonces la unidad de incidentes inusuales presenció el nacimiento de la organización que rápidamente superaría y eclipsaría a ellos. Una gran victoria para la humanidad en la búsqueda de asegurar, contener y protegernos de anomalías peligrosas, pero otra perdida para la unidad de incidentes inusuales.